Muy bien, buenos días a todos, hermanos, hermanas. Me alegra veros, me alegra recordar caras bonitas y conocer caras nuevas. ¿Su nombre, caballero, cómo es? Sí, Gabriel. Por favor, un aplauso y bienvenida, Gabriel. Esperamos que te sientas como en casa y aquí tienes un sitio para usted. Bueno, me alegra veros, están guapos. Aquí, bueno, no voy a hacer tanta broma. Vamos a intentar empezar directo, que si no luego me regañan. Quiero, si tenemos por ahí el título de la prédica, del mensaje, de la reflexión, bienvenidos a casa no es el título, es uno más. Uno más. Muchas veces cuando hablamos, sobre todo en el mundo de las estadísticas y todas esas cosas, ¿no? Escuchamos muchas veces esta palabra, uno más, ¿no? La semana pasada éramos aquí 25, ahora somos 26, uno más, ¿no? Y uno puede decir, yo soy ese uno más, ¿no? Cuando pensamos en los millones de cristianos que hay, yo soy uno más entre los millones de cristianos, ¿no? Podemos pensar, soy un hijo más de Dios, de todos los que tiene. Y muchas veces entramos en ese saco o nos mencionamos o referimos a nosotros con ese término. Pero a mí me gustaría saber si vosotros que estáis aquí hoy os sentís uno más. Si sois uno más, ¿no? Muchas gracias. Voy a quitar esto por aquí. Espero que no vuele. No prometo nada. Muy bien. Pues me vais a tener que perdonar que me haya echado lo primero que haya pillado en el armario. Vais a tener que perdonar porque es bíblico, no por otra cosa. No, lo que pasa es que me he tenido que vestir para la ocasión porque estoy esperando una llamada muy importante. Y, gracias. No todos los ojos opinan igual, pero... ¿Sí? ¿Sí? Vale, esperamos un momentito. Ya está por aquí. Ahora vengo, dame un momentito. Esto me han llamado por el audífono. Vale, por favor, necesito que apaguéis las luces. Esto es algo muy importante y si estáis grabando con las cámaras, si está ahora mismo viniendo por ahí los audios, por favor, tenéis que dejarlo apartado. ¿Sí? Vale. Creo que puedo confiar en vosotros, ¿vale? Así que he pedido que vengan a traerme algo muy importante y quiero enseñaros. Puedo confiar en vosotros, ¿no? Si no, no sé qué puede pasar. Vale, muy bien. Vamos a hacer un poco de espacio aquí. Bueno, aquí la verdad es que he traído algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Y me lo han encomendado a mí, así que voy a tener que agarrarlo fuerte. Aquí hay algo que es muy poderoso. Hay algo que es único. Me voy a quitar esto porque la gracia está chula, pero no veo nada. Aquí tengo algo que es único y que es muy poderoso. Poderoso. ¿Queréis saber lo que es? ¿Queréis saber lo que hay aquí? ¿Queréis que os diga lo que hay aquí? Pues no tengo ni idea. No lo sé. Es verdad, yo no miento. Ojalá, pues mira, quizás lo haya, pero si hay son pesetas. Yo la verdad es que voy a dejar esto por aquí. Llevo como 10 o 15 años viendo ese maletín en el trastero y siempre, es verdad, mi madre da fe. Si yo digo que no miento, pero bueno, me voy a venir aquí arriba a mentir, no, por favor. Yo llevo viendo como 10, 15 años ese maletín ahí en el trastero y nunca en mi vida he sabido lo que tiene ahí dentro. Pero no solo eso, sino que encima tiene códigos con numeritos como candados para sacarlo. Entonces, bueno, luego se lo daré a los niños si quieren hacer 999 pruebas y lo consiguen, pues mira, lo descubriremos hoy. Pero la verdad es que no tengo ni idea lo que hay ahí. Ahora, me tenéis que reconocer que cuando he entrado, os habéis quedado con ganas de saber lo que había o no. ¿Sí, no? Bueno, pues eso precisamente es lo que nosotros debemos generar en la gente. Y no hace falta venir así un poco disfrazado de la CIA. No. Es que lo que nosotros tenemos en el interior, lo que a nosotros nos han dado, gracias,
Lo que han puesto, lo que nos han dejado en recaudo, que nos lo han dado a cada uno de nosotros cuando hemos aceptado al Señor, te lo han dado a ti. Y deberíamos generar en la gente, oye, ¿qué es lo que tiene este tipo? ¿Qué es diferente? Quiero saber qué es lo que tiene dentro. Quiero saber qué es lo que trae. Si nosotros no estamos generando ese efecto, estamos produciendo una falta, ¿no? Algo no está bien. ¿Por qué? Porque tenemos algo de muchísimo valor. Seguramente muchísimo más valor de lo que hay ahí, que no sé ni lo que es, seguramente serán papeles, ¿no? Pero el Señor ha depositado en cada uno de nosotros algo de muchísimo valor y es su presencia. Somos contenedores, somos vasijas, hemos visto hace poco con el alfarero. Y hemos visto cómo el Señor vierte ese aceite, ¿no?, que simboliza el Espíritu Santo. Ahí dicen algunos que el aceite es el oro líquido, ¿no? Bueno, pues esto es más valor que el oro líquido, lo que Él ha dejado en nuestro interior. ¿Sabes qué? Somos portadores de su gloria. Y yo quiero que con esta imagen, con ese maletín, tú recuerdes que no eres uno más. Yo creo que podemos cambiar ese título si tenemos la otra slide por ahí. Exacto, no eres uno más. ¿Por qué? Porque eres un portador de algo muy importante que el Señor ha puesto en tu mano. No sé si se entiende la referencia. Si me decís que no, la repito, vuelvo a salir, vuelvo a entrar. Si me decís que sí, seguimos un poco. ¿Sabes qué? Con un maletín de estas características, que yo no sé lo que tendrá, pero por lo menos parece que tiene algo importante, uno no lo deja ahí y se va, bueno, ya volveré luego a por él. No, no lo pones encima de una mesa y bueno, ya veremos a ver qué pasa. No, lo tienes resguardado, con un cuidado, lo tienes le das una importancia, ¿no?, que no es, bueno, cualquier cosa y lo dejo ahí. Y a mí me gustaría saber si nosotros muchas veces le damos también ese sentir a lo que el Señor ha puesto en nuestro interior. Si cuidamos de la misma manera el Espíritu Santo, ¿no? Y yo recuerdo, hace unos años trabajaba en una empresa y en esa empresa se pagaba mucho dinero en metálico. Entonces, claro, cuando ya juntabas un dinero considerable, pues tenías que ir al banco e ingresarlo. Y claro, tú imagínate a mí, 17, 18 años, con 10.000 euros en el bolsillo. Y claro, yo cogía el dinero, entonces lo metía en el bolsillo, pareciendo como un chaval normal, pero yo sabía lo que tenía en el bolsillo. Así que yo metía esos 10.000 euros, lo dejaba la mano ahí fija, trababa el codo como para que no se pudiera mover, y en la otra mano la llevaba en el bolsillo, pero con el puño cerrado, que si alguien viene, ¡pimba! Reventamos, ¿no? Bueno, yo era consciente de lo que tenía en el bolsillo. Y era consciente de que si pasa cualquier tontería, aunque el banco no estaba muy lejos, me iba a tener que hacer cargo yo. Y si no los tengo ahora, te digo que con 17, 18 años tampoco los tenía. Así que es importante que seamos conscientes de esto. Uy, voy a quitar el escenario entero aquí. Es importante que seamos conscientes. ¿Por qué? Porque, como digo, nosotros somos portadores de la presencia de Dios, somos reflejos de la presencia de Dios en nosotros. Pero habría que preguntarnos si realmente andamos como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Biblia habla de que nosotros somos real sacerdocio, que nosotros somos nación santa. Y tú dices, ¡guau! ¡Qué palabras más grandes! ¿No? Yo soy eso. Uno muchas veces dice, eso estará hablando de otros, de los pastores seguramente. No, eso habla de ti. Pero, ¿cómo te consideras tú en el camino del Señor? ¿Te ves con esta identidad? ¿Te ves con esto que realmente el Señor te ha dado? Así que bueno, a lo largo de mi camino no soy tan viejo, aunque lo parezca, no soy tan viejo. Pero es verdad que ya en unos cuantos añitos me he podido dar cuenta de como qué tipo de cristianos hay, ¿no? Y hay muchos tipos de cristianos, lo iréis conociendo, pero hay uno que, aunque abunda, y lo ves en muchos sitios, yo no lo definiría como un cristiano como tal, ¿no? Y claro, pensando, era algo que el Señor ponía en mi corazón y digo, bueno, ¿cómo transmito esta parte? ¿Cómo lo comparto? Y pensé en irme al libro de Hechos. ¿Por qué? Porque ahí vemos los inicios de la iglesia y vemos a aquellos seguidores de Jesús que están llevando su mensaje y vemos lo diferente que es uno de otros, ¿no? Y digo, quizá ahí pueda encontrar el ejemplo o el mensaje que se quiere transmitir. Pero la verdad es que he aprovechado que estamos ahora los viernes estudiando el libro de Mateo. Por cierto, os invito a venir los viernes al estudio bíblico, que es muy bueno. Y digo, ¿qué mejor que enseñar a esos seguidores de Jesús caminando junto a Jesús, cuando Jesús estaba aquí en la tierra? Así que quiero que saques tu Biblia o enciendas tu Biblia, como decía antes el pastor, y me puedas acompañar al libro de Mateo. Yo no sé si me va a llegar la voz hasta el final, pero vamos a leer un poco.
Muy bien, ¿tenéis por ahí el libro de Mateo? Vamos a abrir en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque vamos a empezar por los inicios de lo que el Señor comenzó en su ministerio. ¿Sí? ¿Tenéis todos por ahí una Biblia en Mateo capítulo 5? Vale, vamos a ir al versículo 14, que es un poco el que quiero dejar marcado, pero para situarnos un poco, ¿vale? Se relata el nacimiento de Jesús, todo lo que pasó a los inicios, los famosos Reyes Magos, todas esas cosas, ¿no? Y luego llega el bautismo de Jesús. Juan el Bautista bautiza a Jesús en el río y a partir de ahí es como que nace un poco ese ministerio que Jesús llevó a cabo en la tierra. Él fue un ser humano normal, fue un niño, creció, tenía sus padres, jugaba no sé a qué, era carpintero o trabajaba en la carpintería también, pero a los 30 años él comienza su ministerio, él comienza a cambiar un poco el rumbo de lo que él hacía normalmente, ¿no? Y aquí en este capítulo 5 y en estos libros que están al lado, está hablando del Sermón del Monte. Él cuando es bautizado sube al monte y empieza allí a hablar y a soltar un montón de enseñanzas que son muy buenas y las tenemos aquí escritas y había miles de personas escuchándolo. Sin embargo, algo que me llama la atención es que de esas miles de personas que estaban escuchando, como quizá ahora estamos aquí unos cuantos y otros tantos por internet, bueno, todas esas personas que escucharon el mismo mensaje no tomaron las mismas decisiones, no siguieron el mismo camino. Entonces, yo quiero que vayamos un poco caminando junto a Mateo en este relato. Quiero que vayamos viendo algunos puntos que son llamativos, pero quiero que mientras vayamos caminando, pienses cómo reaccionas tú a la palabra que estamos escuchando. Hoy no estamos en el monte y está hablando Jesús, pero esto es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo reacciono yo ante esto que el Señor me está hablando, no? Bueno, como decía, si lo tenéis ahí en Mateo capítulo 5, en el versículo 14, deja un llamado, ¿no? Una misión. Dice, ¿vosotros quién? Ahí. Y uno dice, no, los discípulos, no, nosotros, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo, bueno, tenía ahí de un rey, el rey Josías, pero no vamos a entrar un poco en el trapo, pero llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces uno quiere llevar la luz para mostrar su grandeza, ¿no? Mira todo lo que puedo hacer, mira todo lo que he llegado a conseguir, ¿no? Y no es así. Es para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Como digo, es tremendo este mensaje en el monte, pero no todos reaccionaban de la misma manera. Y yo quiero que vayamos a ir caminando un poco en los distintos capítulos de Mateo y vamos a remarcar siempre la frase de que no estamos llamados a ser uno más. ¿Lo crees? ¿Tú crees que estás llamado a ser uno más? ¿Crees que estás llamado a ser uno de los miles que escuchaba o uno de los 12 que seguían a Jesús por todos lados? ¿No? Entonces el punto número 1, para los que están apuntando, no estamos llamados a ser uno más porque Dios te está llamando a la obra, ¿no? Seguimos en el año 2021, empezamos hablando de Nehemías, no sé si alguno se acuerda ya de ese hombre o no, pero empezamos hablando todo esto de la construcción. Y en Mateo, unos cuantos capítulos más adelante, en Mateo capítulo 9, abridlo por favor, los versículos 35 al 38, Jesús se da cuenta de una cosa y se lo comparte a esas personas que lo estaban siguiendo, ¿no? Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. ¿Lo tenemos? Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué más? Sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo, ¿a quién? A sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Si el Señor se da cuenta de esto y dice, mira qué detalle, pues lo observa y se lo queda y ya está. Él no lo está diciendo por gastar saliva. Está diciendo, señores,
hay mucha necesidad y hay poca gente que supla esa necesidad. Y los discípulos, no, mira, pues ya tengo más información, ya me voy sabiendo más. No, te está diciendo, oye, hay necesidad, necesito que te actives tú. Te ha dado un llamamiento a ti, no al que lleva ya muchos años. No, 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 tú estás llamado a la obra y a ser de bendición. Amén. Entonces, estamos llamados a la obra. Punto número 2, no estamos llamados a ser uno más, sino que Jesús te ha dado autoridad para que sea usada. No para que lleve el maletín como diciendo, mira lo que tengo. No, para ser usada. Justo después de Mateo capítulo 9, en el capítulo 10, el primer versículo, si lo tenemos por ahí, no tenéis que ir mucho más adelante, dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio a ellos autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Oye, mira qué tremendo. Jesús te llama a ti y tú dices, ¿a mí cómo me va a llamar a mí? Por eso yo tenía lo del rey, porque empezó a ser rey con 8 años, ¿no? Yo no sé, Mateo, ¿tú cuántos años tienes? 10. Ya llevarías 2 años reinando, imagínatelo. 2 años de rey, ¿no? Bueno, pues ahí estaba este rey y cómo él tenía claro el enfoque y lo que portaba, ¿no? Lo que Dios había puesto en él. Pero, como decía, no quiero desviarme mucho. Entonces estamos en Mateo y el Señor le dio a los discípulos autoridad. Él dio el llamamiento como nos lo da a cada uno de nosotros y Él nos dio autoridad a cada uno de nosotros. Que uno muchas veces que eso piensa que es para otro, ¿no? Entonces, no estamos llamados a ser uno más, sino estamos llamados a la obra y Jesús nos ha dado las herramientas. Amén. Punto número 3. No estamos llamados a ser uno más, sino que estamos llamados a ser de los que dan de comer, ¿no? Seguimos un poquito más adelante en el capítulo 14, si lo podemos abrir por ahí. Este sí lo vamos a leer entero. Bueno, entero el trocito ese que habla de la alimentación, ¿no? Siempre hemos escuchado este milagro. En Mateo capítulo 14 vamos a leer los versículos del 13 al 21. ¿Sí? ¿Lo tenemos por ahí? Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Había oído una noticia que no era muy agradable, entonces se fue a un lugar desierto y apartado. Pero a pesar de eso, dice que la gente lo oyó y le siguió a pie desde las ciudades. No echa y dice, no vi a la iglesia que está a 300 metros, ¿no? Pone excusa, ¿no? Esos se fueron al monte, al desierto, por tal de seguir a Jesús. Dice el versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud. Y no dijo, ay, qué pesada esta gente que no me deja ni un rato tranquilo para irme a reflexionar y a despejarme. ¿Dijo eso? No, no. Dice, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Versículo 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Quiere decir que se está haciendo tarde. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y me impacta la respuesta. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse. En mí ya tienen todo lo que necesitan. No tienen necesidad de buscarse la vida por ahí, ¿no? Que se queden conmigo. No tienen necesidad de irse y dadles vosotros de comer. Jesús era el que hacía los milagros. La gente lo seguía a Jesús. Pero ¿quién tenía que dar de comer? ¿Quién estaba llamado? ¿Quién tenía las herramientas? Los discípulos, los que seguían a Jesús. Y Jesús ha puesto en nosotros esa autoridad para que nosotros seamos de aquellos cristianos que tienen los milagros en las manos, que viven esos milagros, que los experimentan, que cogen 2 panes y 5 peces y de repente empiezan a repartir y aquello no se acaba. No estás llamado a verlo desde lejos. No estás llamado a verlo ahí sentado y decir qué bueno lo que Dios está haciendo. No, Dios te está llamando a ser de los que viven ese milagro en tus propias manos. Amén. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. El Señor les dijo, traédmelos aquí. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, qué importante, y recogieron lo que sobró de los pedazos.
12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Yo recuerdo que a los inicios de escuchar esta historia empezaba a pensar y digo, bueno, a lo mejor era un pan muy, muy grande, ¿no? Porque eso aquí no te lo aclara. Y el pez quizá era una ballena. Pero si te pones a coger las medidas de la ballena y tal, tampoco te da para 5.000 personas. Así que, nada, milagro puro. No cabía. Vemos un tremendo pasaje en este mismo capítulo, ¿no? Y es un milagro que el Señor hace. ¿Y cuántos de aquí sabemos que el Señor hace milagros? ¿Cuántos hemos visto y vivido algún milagro? Entonces, ¿por qué no ser de aquellos que los, voy a ponerlo muy entre comillas, que los provocan? ¿Por qué? Porque no es por nosotros, es lo que el Señor nos ha puesto en nosotros. Pero ¿por qué no somos de aquellos que vamos dando de comer, que vamos bendiciendo? ¿No? Entonces, yo digo, todo esto es lo que el Señor estaba hablando, pero no todo el mundo tomaba las mismas decisiones, ¿no? En este mismo capítulo, en el capítulo 14, en los versículos 22 al 33, se relata otra maravilla, ¿no? Están Jesús y Pedro bailando un poco encima del agua, ¿no? Que tú dices, ay, me gustaría andar por encima del agua. Bueno, el Señor llegó en mitad de una noche de tormenta, aquellos se asustaron para no leerlo entero, y Pedro dice, valiente, dice, Señor, si eres tú, yo también quiero andar sobre el agua. Pues ven, no se complicó la vida, ven, camina hacia mí, ¿no? Y bueno, empezó, luego dudó, se cayó y ahí tenemos una enseñanza. Yo me quiero quedar con ese último versículo, el versículo 33. ¿Lo tenemos todos? Dice, entonces, después de que se cae, se levanta tal, dice que entró en la barca Jesús y conforme entró en la barca con ellos, se calmó la tormenta. Y dice, entonces, al ver eso que había sucedido, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Lo que estaban viendo en sus buenas obras, que es lo que leíamos antes, glorificaban a Dios. Lo que hacía Jesús en la tierra reflejaba que tenía algo dentro que era diferente a lo que estaban acostumbrados a ver. Tenía algo dentro que se le había dado y él lo estaba reflejando en cada una de sus acciones, en cada una de las cosas que hacía. Y gracias a eso dice, verdaderamente eres hijo de Dios. Qué bueno sería que pudieran decir lo mismo de nosotros, ¿no? No me estoy poniendo a la altura de Jesús, sino que nosotros somos un reflejo de su presencia. Somos portadores de lo que Él ha puesto en nosotros. Amén. Aquí vemos un Pedro muy diferente, quizás al que vemos en Hechos, ¿no? Y era un poco hacia donde yo quería apuntar, pero es mejor ver de dónde venía y luego ver cómo acabó, ¿no? Aquí vemos un Pedro que era valiente, pero no vemos el mismo Pedro antes y después de la resurrección del Señor. Es un Pedro muy diferente. Y yo quiero que veamos un poco ese antes. Está en Mateo capítulo 16, el versículo 23. Hemos estado hablando de que no estamos llamados a ser uno más, sino a ser de los que actúan, ¿sí? Ahora aquí tenemos 12 discípulos, 12 personas que no están siendo uno más, están siendo diferentes. Pero aún así parece que falta algo, ¿no? Tenemos en Mateo capítulo 16, versículo 23, ¿qué le dice el Señor a Pedro? Dice, Pedro, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de arriba. Oye, estaba siendo diferente. Estaba aportando lo que el Señor había puesto en él. Había dejado todo por seguir al Señor. Sin embargo, no tenía el enfoque bien puesto. No tenía la mirada puesta donde había que tenerla. Y faltaba algo, ¿no? Me eres tropiezo. Ahí, un poquito más adelante, no sé si lo tengo apuntado o no, pero la cosa se pone incluso un poco más dura, ¿no? No lo tengo. Hay un momento un poquito más adelante que le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? En ese mismo, no es que no lo tengo aquí abierto, Mateo capítulo 16. Mateo 4, 5. ...16, 23, ¿no? Claro, le estaba anunciando una serie de historias, a Pedro no le gustaba mucho la idea en su manera de pensar, y le dijo, Señor, que esto no pase. Y el Señor le contestó suave, ¿no? Como para ponerlo un poco en su sitio. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, este es un Pedro que vemos, que se lanza al agua pero falla, un Pedro que lo deja todo y sigue al Señor. Es un Pedro que le falta el enfoque, ¿no? Los que hemos leído el libro de Hechos, vemos un Pedro que va con todas, va decidido, que empieza a predicar a miles de personas y la gente se convierte, que lleva
un poco la dirección de la iglesia o la responsabilidad de llevar adelante todo aquello, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia marca? ¿Por qué? Porque no eran uno más, pero estaban bien enfocados. Yo no sé en qué punto nos encontramos nosotros, pero es importante que sepamos, y remarco una vez más, no estamos llamados a ser uno más, sino a marcar la diferencia, ¿no? Como la carita es amarilla. Mateo capítulo 17, seguimos un poquito más adelante. En los versículos 14 al 17 tenemos otro detalle. Parece que todavía seguía faltando un poco, ¿no? Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y dice el versículo 17, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. No se lo está diciendo a los que estaban, los enemigos, los que estaban haciendo problemas, se lo está diciendo a los discípulos. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Vemos gente que no era uno más, pero aún así parece que seguía faltando algo, ¿no? Entonces no solo se trata de seguir a Dios y de servirle, sino que también hay que tener un correcto enfoque, ¿no? Ya cuando seguimos aquí leyendo un poco más adelante nos encontramos estos capítulos apasionantes que hablan de esa pasión de Cristo, ¿no? Ese recorrido hacia la cruz, todo lo que pasó en la última cena, la traición, todas estas cosas. Y la verdad es que es, no sé, yo me imagino que tiene que ser algo difícil de asimilar, ¿no? Nosotros ayer estábamos celebrando el cumpleaños sorpresa de mi hermana y claro, la tuvimos engañada toda la semana, no se imaginaba nada. Entonces cuando llegó allí y vio toda la gente que había, entró un montón de emoción, se puso a llorar, a abrazar a todo el mundo esto. Y cuando ya terminó de dar toda la vuelta, que eran unos cuantos, era el momento de comer y no podía comer, porque dice que se le había cerrado el estómago por la emoción, ¿no? Y yo digo, si a ella se le cierra el estómago con un cumpleaños, ¿qué no se le habría cerrado a las personas que estaban presenciando todo esto? Imagínate la intensidad de las emociones, de la vivencia, de lo que fue ese caminar del Señor hacia la cruz. Tiene que ser tremendo, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta parte, pero lo que más me gusta, obviamente, es la resurrección, ¿no? Pero lo que más me apasiona es ese momento en el que Él llevaba ya diciendo un tiempo que Él tenía que morir, porque estaba escrito así, que Él iba a resucitar a los 3 días y cumplió su promesa, pero me encanta ese momento del reencuentro. Ese momento en el que ya sale de la tumba y empieza a reencontrarse con la gente. Y lo ven las mujeres y luego lo ven los discípulos. Señor, ¿no? Y en el capítulo 28. Sí. 28, que ya es el último. Él hizo el reencuentro, me imagino la emoción, lo bonito del momento. Pero él no fue a pasar un buen rato. Él fue a dejar algo muy importante, que es también ese maletín que nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿no? Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos, bueno, faltaba uno que se colgó en un árbol. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, fíjate, ¿eh? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y como Dios me ha dado a mí esa potestad, yo te la entrego. ¿Por qué? Porque yo me voy. Pero tú tienes un llamado. Tú no estás llamado a ser uno más. Por tanto, versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así sea, ¿no? Ahora sí tiene sentido ese amén. Entonces, ¿qué quiero decirte con todo esto y qué he querido reflejar en este camino con Mateo? Que llevamos ya un tiempo, hemos escuchado palabra del Señor. Sabemos lo que el Señor quiere, sabemos lo que el Señor nos ha hablado y quizás nosotros hemos jugado un poco a esquivarlo, ¿no? Pero la verdad es que no estás llamado a ser uno de los que escucha. No estás llamado a llenar un asiento un domingo.
Estás llamado a mucho más que ser un espectador. Estás llamado a marcar una diferencia. Y quizá hoy nos estamos comportando como tal. Nos estamos comportando como un circulito más dentro de un conjunto. Somos parte de la iglesia, somos parte de los cristianos, somos parte no sé de qué. Pero no pasa por cómo te estés portando o cómo te identifiques tú ahora, sino que el llamado sigue estando. El maletín te lo han dado en el momento en el que tú le has dicho, Señor, yo quiero que tú entres a mi vida. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Somos conscientes de lo que el Señor nos ha dado? Vamos a ponerlo en uso. Vamos a ir mostrando. Porque es lo único por lo que estamos en la tierra. Si en el cielo vamos a estar perfectos, ¿qué hacemos aquí? Pues somos como comerciales, ¿no? Llevamos un maletín que es la presencia del Señor. Yo quiero que te pongas en pie y quiero que puedas reflexionar en estas cositas. No sé si tenemos por ahí un poco de música para el tiempo de oración. Me gustan estas dos canciones. Pero quiero que nos situemos. ¿Por qué? Porque han pasado más de 2000 años, pero el mensaje no ha cambiado. El Señor no ha cambiado. Su presencia no ha cambiado. Su propósito no ha cambiado. Lo único que cambia es que hoy eres tú el que tiene el llamado. Hace 2000 años fueron estos 12 que tenemos escritos. Y gloria a Dios por todo lo que hicieron. Y me adelanto. Gloria a Dios por todo lo que haremos. Cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de gente imperfecta, de gente cafre, de gente que el Señor lo llama y le da la espalda, de gente que se equivoca, yo soy el primero. Yo soy el primero. Entonces no pasa por lo mal que lo hayas hecho de aquí atrás. No pasa por tus capacidades o tus no capacidades. Pasa porque el Señor es quien te está llamando y tú solo tienes que decir, Señor, heme aquí. Yo quiero marcar la diferencia. Yo no quiero ser uno más. Yo no quiero venir el domingo que me apetezca y el otro que no me apetece pues no vengo. Yo quiero coger ese llamado que tú me has dado y quiero poder ser de aquellos que dan de comer, aquellos que viven los milagros en sus manos, aquellos que van caminando en las corrientes de tu espíritu. Amén. Yo recuerdo que una de mis primeras reuniones, no me enteré de nada, la verdad. Yo venía con la cabeza en otro lado. Pero yo no conocía al Señor y hubo un momento en el que hubo una oración y el pastor, eso sí lo escuché. Y el pastor dijo, es tiempo de renovar el llamado. Es tiempo de renovar los votos de compromiso. De decir, Señor, yo te he dicho que te voy a seguir. Yo no sé cómo me estoy portando hoy, pero si tú quieres poder decirle, Señor, ha podido pasar lo que sea en este caminar. Llevo ya tiempo quizás que te he dejado un poquito de lado el maletín, pero no quiero seguir perdiendo el tiempo. No quiero seguir siendo uno más. Si tú quieres ser de eso, te invito a que te quites toda vergüenza, lo que van a pensar, lo que van a decir los demás, y puedas venir aquí adelante a renovar ese pacto con el Señor. Que puedas pensar que del mismo modo que miles de personas escucharon este mensaje, hubo 12 que fueron valientes y caminaron hacia adelante. Hoy no somos 12, somos unos pocos más. Y qué bendición que el Señor haya pensado en ti con nombre y apellido.